Que el Señor Jesucristo los bendiga y les conceda todos sus buenos propósitos. Hoy voy a hablar del arrebatamiento. Pero primero les invito a que se suscriban y le den like. Voy a leer 1 Corintios, del verso 35. 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Cómo puede un muerto ser sembrado? Pues tiene su respuesta, hay que arrepentirse. 1 Corintios 15, 36. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, o sea, refiriéndose al alma. 1 Corintios 15, 37. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 1 Corintios 15, 42. O sea que en sí los muertos, los muertos son los que van a resucitar. Pero una persona, un cristiano, para llegar al reino de Dios tiene que morir primero a la corrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, cuando baja el agua el bautismo, resucitará en incorrupción, cuando sale el agua el bautismo. 1 Corintios 15, 42, San Juan capítulo 3, verso del 1 al 5. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, 50. O sea que los no bautizados, los no cristianos, están perdidos. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. O sea que para ser transformados tiene que ser bautizados, ¿sí? Por decir, si ahorita fuera el arrebatamiento, ¿verdad? Como yo ya morí en Cristo en el bautismo y resucité con Cristo en el bautismo, pues sencillamente sería transformado, ¿sí? Entonces, en un momento, un abrir, cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Note bien que dice los muertos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque así está escrito en Apocalipsis capítulo 1, 7. Todos los muertos le verán, todo ojo le verá. Y nosotros, ahí se refiere allá a los bautizados, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Porque si creemos que Cristo murió, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está. Si resucitaron en el bautismo, ¿a dónde se fueron esas almas? Se fueron con Cristo, por eso les fue a preparar moradas. Él lo dijo en San Juan capítulo 14, verso del 1 al 4. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. En Cristo también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, o sea, en el bautismo. Aquí es la circuncisión bautismal,
de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 11. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:2. Y ustedes, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2:13. Efesios capítulo 2, verso 1 a 5, Hechos 2:38. Gloria al Señor Jesucristo. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Porque han muerto, con mucha atención dice, porque han muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria, o sea que vendremos con Él. Colosenses capítulo 3, verso 4. Por eso en Apocalipsis 19 dice que cuando el Rey de Reyes se manifiesta en el caballo blanco, ¿verdad?, el Verbo de Dios hecho carne, todos los santos ángeles vendremos con Él, vestidos de blanco y montados en caballos blancos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Efesios, gloria a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:4. San Juan capítulo 3:16. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, verso 5. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, 6. San Juan 17, 24. Padre, lo voy a volver a repetir. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6, San Juan 17:24. San Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que esa es la base principal para resucitar. Eso es para lo que van a resucitar, los que ya estamos muertos. Por eso los cristianos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo somos muertos vivientes caminando en este mundo, cuidando de que no se nos peguen, no contaminarnos con el pecado, porque si nos volvemos a contaminar con el pecado para nosotros ya es muerte. ¿Por qué? Porque ya fuimos muertos y sepultados en el bautismo y resucitados con Cristo en el bautismo. Allí es donde en nosotros se aplica Oseas capítulo 6, verso 6, y Isaías 52, y Corintios capítulo 15. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En los bautizados en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita? Lo que ustedes necesitan para entrar en el camino, pues, en ser resucitados. No se necesita morir para estar ya, como quien dice, sentados allá en el cielo. Ya tener una morada lista donde llegar, que nos preparó el Señor Jesús. Sencillamente, con lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo fue con palabras, ¿verdad?, intelectuales, que le dijo, dándole, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces, si no ha venido de Dios. El Señor Jesús le dijo tajantemente, de cierto te digo que si no naces, el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Así que no se arrepiente. Hay cristianos que dicen que son cristianos, pero no se han arrepentido
no se han arrepentido. No se han arrepentido. Dicen que son cristianos, pero no se han arrepentido. Yo he sabido muchos casos que han cometido adulterio y fornicación y todavía están allí. Toman y viven como mundanos y según ellos son cristianos, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere, ahí está el bautismo, de agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. ¿Sí? Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo: yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre quien tú veas el Espíritu que está sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús, cuando empezó su predicación como evangelista en la tierra, ¿verdad? Cuando después de que fue desechado por los judíos en la sinagoga en un sábado, ¿verdad? Se cumplió Isaías capítulo 61, verso 1, ¿verdad? Que lo querían matar, lo querían despeñar. Él se fue a Capernaum de Galilea y ahí fue recibido por los gentiles. Y en los gentiles se cumplió Isaías capítulo 53, verso 1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo del Señor. Nosotros así lo decimos, pero ese es el brazo del Señor, ¿verdad? ¿Sobre quién se manifestó las bendiciones? Sobre los gentiles. Estuvo todo el sábado con ellos, hasta el primer día de la semana al amanecer, y se apartó de ellos y fueron y lo buscaron. Y se cumplió Romanos capítulo 10, 20, ¿verdad? En donde dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, por los que no invocaban mi nombre. ¿Sí? Entonces, cuando él vio que era mucha la necesidad en la tierra de enfermedades, ¿verdad? Entonces mandó a sus discípulos, después de haberlos preparado, y les dijo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, vayan más bien a las ovejas extraviadas de Israel, a los judíos. Ellos tenían que ir primero a donde fueran, cualquier parte de aquel rumbo, de aquellas ciudades, de aquellas entidades. Primero tenían que llegar a las sinagogas, ahí se reunían los judíos, y predicarles el evangelio que predicó el Señor Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el único y original evangelio, el reino de Dios. Y ellos así lo hacían. Cuando eran desechados por estos, ellos se volvían a los gentiles. Se volvían a los gentiles y les dijo, le dijo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren. Vayan primero las ovejas extraviadas de Israel. Mateo capítulo 10, versos 5 al 10. ¿Verdad? Entonces les dijo: al que ustedes recibe, a mí me recibe. Ponga mucha atención, porque el recibir el evangelio de Cristo, el del reino de Dios, es recibir a Jesucristo. No, y al portador, pero no que el portador sea Jesucristo, sencillamente es un evangelista. El que ustedes recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y también Hechos capítulo 1, San Mateo capítulo 10, verso 40 y San Juan capítulo 13, verso 20. Hechos capítulo 1, versos del 7 al 9. San Juan capítulo 17, verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y ellos fueron por todo el mundo y predicaron el evangelio del reino de Dios. Y todos los que creyeron en ellos y recibieron el evangelio del reino de Dios, recibieron por fe el Señor Jesucristo y pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. En San Juan capítulo 17, verso 20 dice: no ruego nada más por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles. Entonces dice: para que todos sean uno. Cuando ellos se bautizaron, los creyentes,
recibieron el Evangelio, el reino de Dios, todos pasaron a ser una unidad con Cristo. San Juan capítulo 17, versos 21 al 23. Y sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y cuando ellos pasaron a ser una unidad con Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, Hechos capítulo 2, verso 38, y el Señor, después de que resucitó, dio una explicación y dijo que todas las profecías se cumplían en Él. San Lucas capítulo 24, verso 36 al 49. Luego que todos fueron bautizados y aceptaron al Señor Jesús, hicieron la voluntad del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, verso del 1 al 5, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Y el Señor, que cuando estas personas mueren, cuando los bautizados en nombre de Jesucristo, morimos. Nuestras almas llegan más allá del sol, donde ya tenemos una morada celestial, un cuerpo espiritual, nueva morada. Eso es, no es casa. Como muchos dicen, yo quiero una casa de 3 pisos, ¿verdad? Una mujer dijo, pues si le dijo el esposo a una mujer, a su esposa, dijo, pues si no barre la que tiene un piso, menos la de 3, ¿verdad? Pero no se refería a eso, se refiere a un cuerpo espiritual, ¿verdad? Entonces, la Escritura dice, ¿verdad?, que ya estamos con Cristo, tenemos un lugar en los lugares celestiales con Cristo, San Juan 17, 24. Entonces, así, por eso es que el Señor Jesús, cuando Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todos los muertos en Cristo ya tenemos un lugar a donde llegar después de muertos, físicamente, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Todo el que no esté bautizado en Cristo Jesús no tiene esperanza alguna, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no podemos resucitar porque ya fuimos muertos y resucitados en Cristo. Entonces, ahora, si cuando lleguemos con Cristo, ¿verdad?, nosotros ya nos libramos de la condenación eterna, ya nuestro libro no está escrito, ya ese ya no existe, el libro de pecados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Esa es la realidad de las cosas. Y todos los que no, oiga bien, estén registrados en el libro de la vida del Cordero, porque los cristianos sí estamos registrados en la vida, en el libro de la vida del Cordero, que es Cristo. Estamos sellados con el sello de Dios. Así lo hice desde el libro de Ezequiel capítulo 9, verso 4, ¿verdad? Efesios capítulo 1 también lo dice. Estamos sellados con el sello de Dios, que es el don del Espíritu Santo, ¿sí? Autorizados ya, como quien dice, ya dijo sí, ya está, creyó en mí, está arrepentido, es sincero, ¿verdad? Entonces eso es la sinceridad. Mientras estamos vivos estamos peligrando porque tenemos que cuidarnos de no caer en pecado de muerte, que es el adulterio y la fornicación, ¿verdad? Y cumplir lo que el Señor Jesús dijo. Todo estar dentro del pacto que Él hizo. Acuérdese del antiguo pacto, Jeremías capítulo 31, léalo, verso 31 al 34. Y acuérdese que el Espíritu Santo, ya hecho carne en Cristo Jesús, hizo el nuevo pacto en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos estar dentro del pacto de Dios, ¿ya?, porque el pacto no ha terminado. Se anuló un pacto, el antiguo pacto, pero el Señor Jesús hizo el nuevo pacto.
¿verdad? Por eso yo he dicho en mis videos anteriores que el nombre de Jehová no se pronuncia, ni se predica, ni se le canta. El único que se le canta es al Señor Jesús. Lean Apocalipsis capítulo 12, léanlo. ¿A quién se le da toda la alabanza? Al que es, al que era y al que ha de venir. Es Jesucristo. Lean Daniel capítulo 9, verso 13. Y lean el verso 14 de ese mismo capítulo de Daniel. Entonces, toda la alabanza es para el Señor Jesucristo. Entonces, también hay que trabajar, hay que esparcir el Evangelio, porque si no, Dios se enoja. Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Lean para que vean. Todos los que conocemos la verdad acerca del misterio de Dios Jesucristo, tenemos que publicarlo para que las almas se salven, porque ese es el amor al prójimo. No, yo ya fui salvo y a ver cómo le hace ¿verdad? No, pues es que aquel es bautista, aquel es pentecostés, aquel es católico. No, con todos, hay que hablarles a todos. Si están equivocados, hay que corregirlos, que hagan la voluntad del Señor Jesucristo, no la del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Por eso, en la escritura, en la que yo les acabo de leer, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, dice, gloria a Dios, aleluya. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, verso 5. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 6. Y San Juan capítulo 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes del fin del mundo. Y luego dice, gloria a Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Y ustedes, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2:13, Efesios 2:1-5, Hechos 2:38. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Pongan, Colosenses capítulo 3:1, pongan las cosas pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3:2, gloria al Señor Jesucristo. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, verso 3. Colosenses capítulo 3, verso 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Efesios 2, verso 4, San Juan 3:16. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, verso 5. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, verso 6, San Juan 17, 24. Ahí está el misterio. Así que si usted quiere estar con Cristo, llegar con Cristo, tener casa espiritual donde llegar, ahí está la fórmula. Lea y relea estas citas bíblicas. Yo no las escribí, yo no escribí la escritura. La Biblia es inspiración divina de Dios. Como dice en Efesios 2:20, no se salga, esto es lo que le digo yo, no se salga de la doctrina de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Haga lo que los apóstoles hicieron, porque a ellos Él los mandó. A ellos Él los mandó. Y reciba el evangelio del reino de los cielos. Lea también Mateo 6. En el afán y la ansiedad, allí lea. Porque hay muchos que se dicen cristianos
la pasan mal. ¿Por qué? Porque dicen que creen en Cristo, pero no creen. No están en el reino de Dios, están en una religión, pero no están en la doctrina que el Señor Jesucristo trajo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, el Cristo de Dios, vino y predicó, porque el mismo Espíritu Santo, el Todopoderoso, así lo mandó. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. El mismo Señor Jesús, el Cristo de Dios, dijo: la doctrina no es mía, sino del que me envió. San Juan capítulo 7, verso 16. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Predicar, hablar de la verdad. La verdad, lo que es la verdad, ¿verdad? La persona que no se arrepiente, que no pone un alto a su vida de pecado, y sigue como cristiano y sigue pecando, sigue tomando, sigue robando, haciéndose riquezas con mentiras, esa persona no va a llegar a ninguna parte. Dios no puede ser burlado, siempre téngalo en cuenta. Usted donde se esconda, si usted piensa hacer el mal, el Señor, el Espíritu Santo ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Usted mismo se está poniendo la soga al cuello, como Judas Iscariote. Ya no tenía esperanzas, fue y se ahorcó, fue y se ahorcó. ¿Por qué? No había nada más que hacer, nadie lo quería, todos lo despreciaron, y se fue allá donde tiran la basura, donde queman la basura, allá fue donde se ahorcó. Así dice la historia, ¿verdad? Así que, si andamos con Cristo, andemos derecho, no como Judas, ¿verdad?, que quería sacarle provecho. Y ahorita muchos que se dicen cristianos le sacan provecho. Es más, muchos pastores que se dicen pentecostales, que bautizan en nombre de Cristo, todavía le cantan a Jehová, a pesar de que hay una prohibición por el mismo Jehová. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y luego dijo: yo mismo estaré presente, Isaías 52. ¿Sí? Así que, ¿cuándo le conocieron? Cuando nació de María Virgen. Y San Juan capítulo 1, 14, aquel verbo se hizo carne. Así que, ¿cómo pasamos nosotros de ser mundo a ser hijos de Dios? San Juan capítulo 1, verso del 12 al 13. Porque en el verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lea San Lucas capítulo 4, léalo, y 5. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que, por eso es que los hijos, cuando muremos, los hijos de Dios, cuando morimos, venimos con Él. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Porque Él mismo dijo: yo no los dejaré huérfanos. Así que hay que seguir la doctrina original, hablar la doctrina original, compartirla con cualquier persona. Ahorita hay muchos medios de difundir la palabra de Dios. Otra de las cosas: no diezme, porque se maldice a usted y su familia. ¿Por qué? Porque eso era en el Antiguo Testamento. Si usted quiere diezmar, pues eso que va a diezmar, délo de ofrenda. Pero no diezme, porque son 316 requisitos. Y si usted falla en uno, se maldice. Si cumple uno y se falla en los 315, pues se maldice. Es mejor. Y si cumple los 315 y le falta uno, se maldice. Así que es mejor entrar al nuevo pacto. El nuevo pacto. Lea Daniel capítulo 7, verso 13 y 14.
Le hicieron acercarse al anciano de Días, que era el príncipe de ese tiempo, ¿verdad? El que dijo, ¿qué más esperaba? Fue el que lo condenó, ¿verdad? Y allí terminó, cuando lo crucificaron, ahí se terminó la ley judía. Así que el Señor Jesucristo lo bendiga, Dios lo guarde y déle like. Que Jesucristo lo bendiga.